Hola, bendiciones a todos, Padre Jesús. Quien les habla es aquí el pastor y apóstol Marcelo Parrelia. Estamos compartiendo con los amigos aquí en WhatsApp. Y bueno, estamos también transmitiendo al vivo por Facebook Live. Qué bueno es poder estar con ustedes. Qué bueno que es entrar al vivo. Y la tecnología nos regala esto, ¿no? Es maravilloso lo que estamos viviendo en esta época, ¿no? Estoy con 61 años y Dios nos está regalando este espacio para que podamos hablar de su reino. Quiero hablarles del reino de Dios. El reino de Dios está aquí en la tierra. No está, porque Dios gobierna en todas partes, en todo el planeta, en todos los planetas, en el cielo y en la tierra. Jesús envió a su Hijo y le dio todo el comando del reino de Dios para poner en práctica y deshacer las obras del diablo aquí en la tierra. Y Jesús terminó su mandato. Es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y fue al cielo. Y Él encomendó a nosotros. En Marcos capítulo 16, versículo 14, dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Aquel que cree y fuere bautizado será salvo, aquel que no cree será condenado. Entonces eso echa por fuera eso. Dios es amor, Dios es amor. Sí, Dios es amor. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 19, dice, búscalo en tu Biblia, dice, Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él quitó el pecado del mundo. Solamente que hay un detalle: vos tenés que ir a la cruz. Él ya vino a esta tierra, Él ya mostró el camino, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquel que quiera vivir, que camine conmigo, ¿no es cierto? Los dio a entender. Tienen que venir a mí, yo soy la luz del mundo. Y no da la paz como la da el mundo, ¿no es cierto? El mundo te dice Dios es amor, pero no te dice dejar de pecar. Porque la salvación viene cuando una persona reconoce su pecado. Y nosotros tenemos que entender que hay restitución. El pecado vino para matar, pero Cristo vino a restituir. ¿A restituir qué? A nosotros, a la gloria de Dios. Porque cuando Jesús estaba en el huerto, Él era Jesús. Estaba con el Padre, con el Espíritu Santo, y estaban creando al hombre. Y entre ellos hablaron y dijo que nos dé espíritu de vida, y sopló. Y nos dio espíritu de vida. Nos hizo un alma viviente. Y nos dijo, o sea, Él dijo, ¿no? Adán dijo, bueno, les dio autoridad. Y les dijo, bueno, ahora podés señorar en todo lo que está en el huerto, administrarlo, comer de todo los frutos que te dan los árboles, y lo puso en el huerto, y cada animal le puso a Adán su nombre. Entonces tenemos que entender que Dios nos dio un propósito, nos dio una tarea para hacer. Ahora, ese propósito se había perdido en los ciclos por el pecado. Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que entender? Tenemos que entender que Dios nos ama de tal manera, como dice Juan capítulo 3, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, no dice para que todo aquel que piensa, no dice para todo aquel que le parece, para todo aquel que cree, le dio
potestad de ser hijos de Dios. Entonces, hay un antes y un después. Antes somos creación, después que aceptamos a Cristo, nos bautizamos, pasamos a ser hijos de Dios. Usted, como hijo de Dios, tiene promesas, como hijo de Dios, tiene propósito, como hijo de Dios, tiene un deber y una tarea para hacer en esta tierra: predicar el Evangelio a toda criatura, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Esto es el mayor llamado que tiene un cristiano. Hay personas que están revoltadas, nerviosas, con odio, ¿no? Y ese odio es canalizado por tal vez pastores o hermanos de iglesia que hicieron algo que está mal. Ahora el propósito de Dios no va a cambiar porque vos tenés odio en tu corazón porque alguien te trató mal en la iglesia. Cristo constituyó la iglesia y la entregó en manos de hombres pecadores que se arrepintieron. Ahora, si hay mentirosos, lobos dentro de la manada, tenemos que ser sabios y entendidos para discernir que es un lobo y no apoyarlo. Si está disfrazado de pastor, pero es lobo, no lo apoyes. Pero ¿por qué te vas a enojar con Dios, que ya envió a su Hijo amado, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó, que te dio autoridad sobre las obras del diablo? ¿Por qué te vas a enojar con Él, que Él es bueno? Él hizo todas las cosas bien. Porque una persona te trató mal, porque una persona te defraudó, con el título de pastor, con el título de apóstol. Entonces, hay algo que, te digo, el diablo te engaña y te hace perder el tiempo. No solo el tiempo, sino la salvación, porque vos estás con odio y el que tiene odio no es salvo. El que tiene odio en su corazón, el Jesús le dijo, perdoná 70 veces 7, le dijo al apóstol. ¿Cuántas veces tengo que perdonar al que me lastima? 7 veces, porque el 7 es un número de propósito, un número que tiene un significado. El número 7 es perfección. Entonces, 7 veces está bien, y Jesús le dice 70 veces 7. Siempre tenés que perdonar. ¿Qué quiere decir que tenés que perdonar, caminar con esa persona que te lastima? No, déjalo en las manos de Dios. Señor, a mí me defrauda. Yo te hablo porque a mí me ha pasado. Yo lo dejo en la mano de Dios. No estoy que Dios lo destruya y oro para que Dios lo destruya. No, yo lo dejo en la mano de Dios. Dios sabe lo que tiene que hacer. Si es hijo, a veces Dios te lleva a un pozo, al fondo del pozo, para después los dos subir de nuevo y los restaura. Y vos te quedás con ese odio, con esa palabra que te lastimó, y de repente esa persona se olvidó de vos. Esa persona ni se acuerda más de vos, y vos seguís, los años pasan y te seguís acordando de esa persona que te lastimó. Entonces tenemos que entender que para ganar la batalla, para ganar y conquistar, tenemos que aprender a perdonar. Porque Dios primero nos perdonó, nosotros lo lastimamos y tal vez lo seguimos lastimando siempre. En el momento que yo estoy predicando, siempre estoy concentrado en lo que estoy haciendo, pero de repente alguna cosa puedo fallar y no me doy cuenta. El salmista decía, perdóname de mis pecados ocultos. Entonces tenemos que entender que hay pecados ocultos, pensamientos. Tal vez vos no estás pensando, pero a lo mejor en algún momento estás pensando, en otras veces viene ese pensamiento y ese pensamiento te lo puso Satanás y ese pensamiento lo empezás a madurar y lo pones en práctica, y cuando lo pones en práctica caíste en pecado. ¿Qué es lo que le pasó a Eva? Satanás en el huerto del Edén se disfrazó de una serpiente y esa serpiente
Esa serpiente engañó a Eva, porque la serpiente le dijo, serás igual a Dios y no morirás. Y Dios le dijo, si comieres de este fruto morirás. Pasa que el cuerpo era tan perfecto y había otras cosas también que tenemos que analizar si estudiamos. Vamos a ver que dice la Biblia que toda la naturaleza, todo el ecosistema sufrió por el pecado del hombre. Entonces, ¿qué pasó? Comenzó a degenerarse también el aire, porque fue contaminado. Nosotros hemos contaminado el aire. Hoy cada vez hay personas que están muriendo más jóvenes. Entonces, ¿por qué? Porque el aire está contaminado. Entonces tenemos que entender tantas cosas. En esa época el aire era puro. Dice la Biblia que antes del diluvio no conocían lo que era la lluvia. Era un rocío que todas las mañanas, ese rocío, ese vapor, era suficiente para que las plantas tuvieran esa agua y tuviera vida. Entonces el hombre, el aire era más puro, el hombre vivía más, 900 años, ¿no? Casi vivió Adán. Entonces él tuvo muchos hijos y muchas hijas, y sus hijos y sus hijas también vivían muchos años y tenían mucho tiempo para crear. Si nosotros en este tiempo hay personas que han llegado a tener 15 hijos, 20 hijos, comenzó a dar mellizos y tuvieron tantos hijos, imagínense en la época que vamos a decir era todo abundancia. Y ellos comenzaron a entender lo que era el metal, lo que era el oro, la plata, comenzaron a comerciar y empezó a haber un crecimiento en la sociedad. Solamente que siempre Satanás comenzó a desvirtuarlo, empezó a poner codicia en los corazones, empezó a la gente a matarse entre ellas, y el pecado fue tan grande que Dios envió el diluvio. Fuera de que hay otros procesos que entraron la desobediencia de ángeles, que empezaron a enseñar a la humanidad cosas que no teníamos que haber aprendido, como la brujería y etcétera, ¿no? Empezaron a crear dioses, empezaron a desvirtuar lo que es la fe. Usted puede tener fe, pero tenemos que tener fe en el Dios verdadero. Tenemos que tener fe y convicción en el Dios verdadero. Entonces ese es el gran problema de la humanidad. Hay personas que dicen, yo no creo en nada. Mentira, porque en algo cree. Cree en sí mismo, cree en su fuerza, cree en su trabajo. Para vos tener que ir y trabajar 30 días y esperar a que a los 5 días te den el sueldo, vos tenés fe, que vos estás trabajando y te pagan. Ahora, cuando no te pagan, entras en los derechos, empezás a buscar en la justicia para que esa persona te reintegre tu dinero. Entonces, tenemos que entender que yo conocí personas que decían, yo no creo en Dios, mi Dios soy yo. Entonces estás creyendo que vos sos tu Dios. Entonces en algo crees, no podés decir, no creo en nada. Hay personas que la fe la ponen los hijos, cuando dicen, no, mi hijo va a ser un gran futbolista, mi hijo va a ser un gran médico, mi hijo va a ser un gran juez. Están poniendo fe, ¿por qué? Porque están invirtiendo en el hijo para que el hijo vaya a entrenarse como jugador, que vaya a estudiar como juez, que haga una carrera, y lo ayudan en todo, porque tienen fe en que su hijo el día de mañana, cuando ellos están necesitados, va a ser el sostén de ellos. Entonces también hay un poquito de alegría, gozo, orgullo y un poquito de esa comodidad, ¿no? Cuando yo sea viejito, me va a cuidar.
Entonces tenemos que tener cuidado como nosotros pensamos, porque va a llegar un momento que, sí, somos viejitos, mi hijo me cuida, todo perfecto. Pero después que ya pasaste la etapa de ser viejito, que ya tu hijo te ayudó, llega el momento de partir de esta tierra. Y estamos preparados, estamos en paz. Tenemos paz para decir, yo me voy de esta tierra en paz. Ya hice todo lo que tenía que hacer. Algunos dicen, no hay nada. Bueno, yo me morí, no hay nada. Y después de repente por ahí te das cuenta que sí que hay. Entonces perdiste toda tu vida negando a una existencia latente, porque el Big Bang es una teoría de científicos muy inteligentes, que también hay otros científicos muy inteligentes, que no voy a dar los nombres para que no haya un conflicto en las redes, que dicen que Dios existe, porque las matemáticas hablan de Dios, porque la naturaleza habla de Dios. Entonces, estudiando la naturaleza lo lleva a creer en Dios, y a otro lleva a negar a Dios. El Big Bang es una teoría de que si yo exploto una casa, no se va a reconstruir en los siglos, hermano. La inteligencia me dice que este celular, alguien, no creo. Y si usted va, usted sabe que no creo, empieza a investigar y sabe quién lo investigó, quién fue el creador, quién se llenó de dinero porque tuvo este invento. Hoy estamos usando las redes sociales, usted me está viendo desde su casa, de la comodidad de su celular, porque alguien inventó y alguien nos dio la posibilidad de que podamos estar transmitiendo al vivo. Y estamos muy agradecidos con estos inventores. Pero yo tengo que ser inteligente para creer que algo como el cuerpo no pudo haberse creado del Big Bang. No pudo haberse creado de la evolución. La evolución de Darwin ya es totalmente comprobado que no sirve, que está nulo, que que engañó a 2 generaciones. Pero hoy está comprobado que la teoría de Darwin no sirve. De eso de la evolución, que el mono siempre es mono. El gorila siempre es gorila. El único que es la corona de la creación es el hombre. Y el hombre tiene la tendencia a querer ser lo que no es. La Biblia dice en el libro de Romanos que dejaron su deidad, dejaron sus cosas para adorar los animales. En vez de adorar a un Dios creador, adoran al cocodrilo, al gato, al perrito. Ahora hay algunas personas que se creen que son animales, están degradando. ¿Por qué? Porque hay una lucha espiritual. Hermano querido, hay una lucha espiritual entre tu alma y tu cuerpo. El cuerpo va a ser enterrado, tal vez va a ser conservado, tal vez sea quemado y dado, puesto la ceniza en la tierra, o puesta en el mar, o tirado de algún cantilado. El cuerpo va a desaparecer, se va a hacer polvo. Pero nuestra alma es eterna. Hay científicos que han estudiado y han puesto el cuerpo con, vamos a decir, presos, ¿no? Ustedes vieron cómo es la balanza de un bebé. Es una balanza pequeña así, y usted pone al bebé y sube y baja hasta que se equilibra. Lo mismo habían hecho con personas que iban a morir, que donaron su cuerpo a la ciencia, y no sé si era que tenían que recibir una inyección letal o lo que sea. En el momento de morir, tenía 80 kilos, la balanza se descompensa. Y pusieron una foto en el momento de morir y se ve como algo que sale del cuerpo,
que no sabe si es espíritu, si es el alma, que lo que es, solamente que tiene un peso impresionante, por eso que la balanza se descompensa, hasta que se llena de aire nuevamente y continúa teniendo su peso de 83 kilos, 20 kilos, 50 kilos. El peso original de la persona. Entonces tenemos que entender que las señales están, hermano querido. Las señales están. Hay personas que me dicen, pero escúcheme, ¿quién escribió la Biblia? Los hombres. Me hacen así, re soberbio, ¿no? Hombres. Sí, querido. La escribieron los hombres, pero hombres que no se conocían. Es como que yo escribo algo y en Europa o en Italia, en África, comienzan a escribir lo mismo que hablé yo. O otro termina la frase, no sé. Entonces sí, lo escribí yo, soy hombre, lo escribió el otro que es hombre, lo escribió en otra ciudad otro. Y después se dan cuenta, alguien copila los escritos y dice, oh, mira, esto con esto, como si fuera Isaías, coordina también con Apocalipsis, coordina con el Nuevo Testamento, coordina... ¿Está entendiendo? Génesis hace un espacio en el versículo 1, versículo 2. Y Dios creó, dice, y vio que todo era perfecto. Sí, Dios creó todo perfecto. Pero en esa perfección que Dios creó, te da libre albedrío para elegir el camino que querés seguir. Dios te dice, esto es un celular. A otro le dice, esto es una llave de auto. Y te la da. Toma. Ahora vos no trabajás, no tenés dinero para ponerle gasolina, no sabes manejar, nunca aprendiste a manejar. Tenés el celular, no sabes cómo se usa, entonces no lo usás. Es eso que te estoy hablando, hermano querido. En el mundo espiritual tenés que empezar a investigar las cosas. Y ahora, después de esta introducción, quiero entrar en el tema, que es, el tema es tiempo de tomar el reino ahora. El reino de Dios. Jesús dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Aquel que cree será salvo, el que no cree será condenado. Entonces no es que Dios es amor y porque Dios es amor, yo voy a pecar todo lo que quiero que Dios me perdona. No, no es así. Yo, porque creo en Dios, dejo de pecar, dejo de adulterar, dejo de robar, dejo de estafar, porque yo creo en Dios. Ahora soy una nueva criatura. Lo que hacía antes que estaba mal, no lo hago más. El apóstol dice, aquel que roba no roba más. ¿Me están entendiendo? Entonces, en el reino de Dios, es en este mundo. El reino de Dios está en el cielo, pero lo tenemos que traer en la tierra. A Pedro le dijo, mire, vamos a leer, lo tengo acá en Mateo capítulo 16 y capítulo 16, versículo 17 al 19. Por esto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la vencerán. ¿A quién? A la iglesia. Pedro está vivo en el Señor. Él murió en el cuerpo, pero está vivo en la presencia del Señor. Entonces esta palabra es eterna. Él lo puso como ejemplo a Pedro, pero después habla de la iglesia. Y las puertas del Hades no la vencerán. Te daré las llaves, decí conmigo, te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra queda atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. O sea, esta palabra nos está diciendo que Pedro es el ejemplo,
La Iglesia Católica dice, no, porque la Iglesia fue fundada con el apóstol Pedro, y no, y está ahí que la fundación es el apóstol Pedro, dice, sobre esta roca, porque Pedro era roca, edificaré mi iglesia. Entonces, Pedro ahora no está con nosotros, hermano querido. Estoy yo, el apóstol Marcelo, está la pastora Luciana, y están otros pastores, donde tal vez tú te estés congregando. Entonces, sobre esa iglesia, sobre tu vida, Dios dice, porque cada uno de nosotros somos la iglesia, hermano querido, vos que me estás escuchando, que tenés fe, que crees en la palabra de Dios, sos una puerta abierta, sos una puerta abierta del reino de Dios. Cuando el diablo te está atacando, tenés la llave, abrir la puerta del cielo y decirle, Satanás, en el nombre de Jesús, estás vencido, ¿qué haces acá? Vete, en el nombre de Jesús. Dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, estuvo 3 días en el sepulcro. ¿Qué hizo? Se quedó durmiendo. ¿Qué hizo en el sepulcro antes de resucitar? Él contó. Algunos dicen que es parábola. Él no es parábola, hermano querido. No es parábola. En toda la Biblia dice es parábola, es parábola, es parábola. Más cuando llegamos a ese punto no es parábola. Cuando él habla de la historia del rico y de Lázaro, no es parábola. Y Jesús habló más del infierno y de la autoridad que tenemos que de otras cosas, hermanos queridos. Y te daré las llaves del reino del cielo, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, ay Señor, ay, atalo, hermano, atá la pobreza, atá la angustia, atá la desesperación, atá el espíritu de suicidio, son todos espíritus, espíritu de engaño, atarlos ahí, espíritu de pobreza, ay, no consigo trabajo. A una señora, nosotros tenemos un grupo de oración de pastores de todas partes del mundo, y hay una señora que ella no conseguía trabajo, y hacía currículum, hacía estudios, se perfeccionaba y no conseguía. Entró 2 días, ella recibió y consiguió trabajo. Otras personas fueron enfermas, otras personas no conseguían para operar, y entraron en la oración y fueron algunos curados, otros recibieron para ser operados. A mí lo que me da tristeza, que ellos reciben, es lo mismo que en la iglesia, vienen a la iglesia, ay, oré por mí, todo, reciben y se van. Es lo mismo que le pasaba a Jesús. Dice que 10 leprosos vinieron, eran judíos, uno era gentil. Vinieron los 10, quedaron curados. Vayan, preséntense, porque en la ley judía tenían que presentarse al sumo sacerdote, pagar, ¿no? Como una paloma, algo de paz, ¿no? Era el sacrificio que había que dar, porque Cristo es el sacrificio. Y pagando eso, ellos imponían las manos sobre el animal, el pecado era perdonado, y depende, el pecado era un cierto animal, generalmente era una oveja, y había otros animales como una paloma blanca, etcétera. No voy a entrar en ese tema porque lleva mucho tiempo. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos muestra a nosotros? Que una sola persona vino a ser agradecido y reconoció el poder de Jesús y reconoció su deidad, y que Él era el Cristo que estaban esperando. Y los otros solamente quedaron con la sanidad de su cuerpo. Lo importante es también ser salvos, no tener la prosperidad, no tener la cura del cuerpo, sino ser salvos.
Ese es el propósito mayor, es lo que nos vino a enseñar a Jesús, a nosotros, que vivamos el reino de Dios en la tierra, porque en el cielo no hay muerte, en el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay tristeza, no hay odio, no hay rencor, es todo júbilo, es todo alegría, es todo poder, es toda unción. Es eso que te quiero enseñar hoy. Es tiempo de tomar el reino de Dios ahora. El reino de Satanás está ahí. Estamos viendo que en México se levantaron los demonios y empezaron a quemar todo. No, pero usted que me dice de demonios, son carteles de la droga, porque mataron al jefe. Sí, pero atrás de eso están los demonios. Entonces tenemos que ver con los ojos espirituales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Atar esos demonios que están trabajando en México en el nombre de Jesús. Que se levante un ejército de gente orando en México para atar, sujetar, amarrar todo demonio de droga, todo demonio de lujuria, todo demonio de prostitución, todo demonio de alcoholismo. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates del cielo será desatado en la tierra. Señor, que se conviertan esos narcotraficantes en el nombre de Jesús. Señor, hace que esa mujer prostituta se convierta en el nombre de Jesús. No, algunos empiezan, mira, yo la conocía de chiquita, ahora se está prostituyendo, qué lástima esa vida desperdiciada. Gente, tenemos que entender que tal vez la vida, tal vez la circunstancia, tal vez la obligaron, tal vez no le dio la oportunidad de salir, no tuvo la oportunidad de estudiar. Entonces la iglesia se tiene que unir para ayudarla a esta mujer, para ayudar a otras personas, para predicar a las personas que se arrepientan. Los apóstoles no iban y le decían, ustedes hermanitos queridos, ustedes queridos traficantes, tienen que arrepentirse. No hablaban así. Ustedes, generación de víboras, arrepiéntanse porque se van a morir y van a ir al infierno. Hoy hay personas que dicen, ay, yo quiero ir al infierno, porque no saben que están hablando de potestades mayores, y las personas están en la religión evangélica como una religión más. Entonces tenemos que entender que la Biblia tiene propósito, tiene llamado, la Biblia tiene un contenido de poder cuando actúa en nosotros para los demás también. La Biblia tiene poder para transformar, la Biblia tiene poder para llamarte y transformarte en una persona transformada. En María Magdalena, 7 demonios tenía, era prostituta, 7 demonios, tenía espíritu de seducción. Espíritu es un espíritu que llama a los hombres a pecar, el espíritu de seducción. Poderoso, espíritu de convencimiento, te convencía, ella hablaba y te convencía, ¡pum! 7 espíritus le sacó el Señor, pero solo bastó un milagro para que ella se convirtiera para toda la vida. Un milagro, y ella se convirtió. Ella fue agradecida, ella fue una seguidora. Hay personas, son tan religiosos, que, porque no está escrito en la Biblia, dicen que no es. Por ejemplo, en la Biblia no dice pastora, en la Biblia no dice, pero dice que hubo mujeres juezas, mujeres en liderazgo terrible, mayor que los hombres. Y cuando lo fueron a despedir a Jesús, no es que habían 12 los apóstoles, había 500 personas cuando fueron, que lo vieron elevarse.
a los cielos. 500 apóstoles, 500 discípulos, ir y predicar el Evangelio. Estas personas consiguieron cambiar el mundo de su época, muriendo en los coliseos romanos. Algunos eran antorcha viviente para iluminar al César. Otros murieron clavados en una cruz con una flecha. Otros fueron devorados por leones. Y déjeme decir una cosa. Cada vez se convertían más personas al cristianismo. Algunos eran soldados que también mataron cristianos, se convirtieron al cristianismo por la fe de estas personas. Y hoy hay personas que tienen religión, por eso que se van. ¿Cuántos evangelistas, evangélicos yo conocí? Yo le prediqué a una señora años, nunca, no, yo soy atea, no, yo no creo en Jesucristo, no. De repente viene convertida en una testigo de Jehová, amiga de mi madre. Solo que no consiguieron congeniar. No, es mi amiga, es mi amiga, es mi amiga. Cuando empezaron a hablar la palabra y a ver actitudes que no iban con la palabra, se tuvieron que distanciar. Se tuvieron, no que pelear y que tú que el otro, más se quebró algo. Yo soy atea, no creo en Dios. Ahí se fue y se convirtió en los testigos de Jehová. Una religión. El Evangelio se puede convertir en una religión tuya. Ahora Cristo no vino a traer una religión, vino a traer un estilo de vida. Él no vino a traer una religión de evangélicos. Él vino a traer un estilo de vida. Ese estilo de vida es para que lo pongas en práctica. Es para que pongas en práctica el reino de Dios en tu día a día. Que pongas en práctica el reino de Dios y que eches fuera al diablo. Espíritu de enfermedad, espíritu de cáncer, sale en el nombre de Jesús, suelta. Puede llevar tiempo, métele ayuno. Para que, por ejemplo, vos tenés el ayuno es para no forzar la mano de Dios, es para buscar la misericordia. El ayuno es para buscar la unción, es para debilitar este cuerpo que no quiere orar y subyugarlo para que ore, para doblegar este cuerpo carnal que no le gusta la oración, para que ore, porque sin oración no podemos hacer nada. Sin oración no podemos tener comunión con el Padre. Jesucristo hacía un milagro, hizo el milagro de los panes y los peces. La gente lo vio, la gente lo vivió, la gente lo comió. Y cuando se dieron cuenta de la magnitud del milagro, lo seguían a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Porque no era su tiempo, dice, no es mi tiempo todavía de ser el rey, de ser el rey de reyes, todavía no llegó mi tiempo. Él se apartaba, se iba a orar, se ponía a orar con el Padre y le decía al Padre, en el nombre de Jesús, él era Jesús, decía, Padre, quita de mí esta copa, mas no se haga como yo quiero, hágase tu voluntad. Entonces tenemos que ver que no es tu voluntad, es la voluntad de Dios. Jesús te enseñó, yo mi voluntad es esto, es aquello, quiero cambiar el auto, quiero comprar otra casa, quiero. No, ¿cuál es tu voluntad, Padre? ¿Querés que regale esta camisa a esa persona? Pero no lo va a valorar. Pero él va y te dice, regáláselo. No importa que lo valore. A Jesús, ¿cuánta gente no lo valora el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario? Mas él murió, igual en la cruz del Calvario. Él murió ¿para qué? Para traer salud, para traer vida. El que lo estaba matando, que fue
y le clavó en la costillas la lanza, que la lanza tiene unos 7 centímetros, llegó al corazón, ya estaba reventado el corazón del dolor, del sufrimiento, y salió sangre y agua, y cayó sobre él. Y dice que él se convirtió y dejó de ser soldado para seguir a Cristo. Se fue a predicar en los pueblos, lloró en la cruz, se entregó a los pies del Salvador. Ese es el mensaje del Evangelio. Ir a la cruz, entregar tus pecados. Entonces, hermano, ¿qué es lo que tenés? ¿Qué es lo que tenés? Tenés el reino de Dios, tiene que estar dentro tuyo el reino de Dios. No está afuera, está dentro tuyo. No necesitas estar gritando ni mostrando a los demás que sos poderoso, porque Dios se muestra en la debilidad. Cuanto más débil sos, Él más se va a mostrar en tu vida. Él es más poderoso que todas las cosas. Él tiene el poder para hacer todas las cosas nuevas. Hay personas que dicen, pero ¿cómo yo voy a poder salir adelante? ¿Cómo voy a poder renacer, vamos a decir, como ese dicho que dice el ave fénix, que resurge? Pero Dios te hace todas las cosas nuevas. Él dice, yo voy a hacer todas las cosas nuevas. Y no es que lo va a hacer 2000 años al frente. No. Él lo va a hacer ahora. El momento es ahora. Por eso que te digo, es tiempo de tomar el reino de Dios. Ahora, hermano querido. ¿Qué estás sufriendo? Es tiempo. ¿Qué tienes que conquistar? Es ahora. Lo que pasa es que a veces no sabemos orar como tenemos que orar. Es por eso que es necesario entrar en la oración. Nosotros tenemos un grupo de oración, Alianza Global, no importa si sos pastor, no, pero yo, me hablé el otro día con un pastor, no, pero yo tengo mi grupo de la iglesia, son tres. La Biblia dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Está bien, son 3, pero no es mejor ser 20, 30, 50, no mejor estar con los 3 en el tiempo que tenés que estar con los 3, pero tal vez es el mismo horario, sumarte con los otros 20, 30 que hay, que están orando. A eso estoy hablando yo. La unidad. Jesús dijo, mirá lo que dice Jesús. Juan capítulo 17, versículo 20, 21, 22, 23. Sean uno como yo soy uno. Con el Padre. Sean uno. Esto fue una oración de Jesús delante de los apóstoles. Alguien lo registró, lo escribió, y hoy lo puedo estar diciendo. Sean uno, como yo soy con el Padre. El Padre, yo en el Padre, el Padre en mí. Entonces, no es que el Padre estaba allá lejos, el Padre estaba aquí. Felipe le dice, bueno, mostranos al Padre y nos basta. Le dice, tanto tiempo hace que estoy contigo y no me conoces. Porque el Padre estaba dentro de Jesucristo, hermano. El reino de Dios tiene que estar dentro de ti para que fluyan los ríos de agua viva. Que fluyan los ríos de agua viva. Tiene que estar el reino de Dios dentro de ti. No está afuera. Dios, ¿dónde está Dios? Dice, entraré y cenaré con ellos. Estaré con ellos. He aquí. Estoy a la puerta. ¿Cuál es la puerta de tu corazón? La puerta llama. Si me dejares entrar, vas a la cruz, lo dejaste entrar, entra Jesucristo, entra el reino de Dios, entra el Padre, entra el Espíritu Santo, está dentro de ti. Entonces, ese reino tiene que fluir desde dentro de ti para el mundo. ¿Qué es lo que hacía Pablo? ¿Qué es lo que hacía Pedro, Juan, Tomás, el incrédulo? Cuando Tomás el incrédulo entendió que al poner el dedito en la llaga de Jesús o en el costado, ya no hace falta, porque viste, pero bienaventurados son los que no ven y creen. Entonces ahora vas y le enseñás a los demás. Y él pasó, Jesús nos muestra un poder sobrenatural terrible, el cuerpo glorificado
es igualito al que estás viendo ahora, a mí. Igual al tuyo. El cuerpo glorificado va a ser igual. Solamente que vamos a poder pasar por las puertas, vamos a poder pasar por las paredes, vamos a poder estar de unos segundos en otra dimensión, o sea, el cielo, con el Padre. Y el Padre nos dice, bueno, vayan a la tierra, y estamos en unos segundos, como teletransportado, no sé cómo será. Eso le pasó creo que fue a Felipe, que estaba ahí predicando el eunuco, y de repente, estaba predicando en otro lugar. Fue transportado, y todavía no había sido glorificado. Imagínate en el poder de ser glorificado. Entonces, querido amigo, la fe es algo tremendo. Y yo no puedo estar en tu fe. Vos tenés que pelear tus propias batallas. Tenés que aprender a leer la palabra y poner en práctica con autoridad. Por eso quiero invitarte. En el canal Marcelo Parrelia hay muchos estudios bíblicos, hay mucha adoración, hay mucho testimonio que te va a levantar, que te va a enseñar. Tenemos, yo ya me gradué, soy apóstol, soy pastor. Hermano querido, los rabinos siguen estudiando toda la vida. Y de lo que estudiaron, revisan y van a aprender algo nuevo, porque el Espíritu Santo siempre te está hablando. Entonces, sé humilde y no vengas acá con títulos. No vengas acá con títulos a echarle en la cara a las personas. Yo soy apóstol, yo soy evangelista, yo soy. No somos nada y somos todo, porque somos hijos de Dios, somos autoridad espiritual, somos hombres y mujeres que tenemos que ser humildes. El Evangelio se predica desde la humildad. Si quiere, para enseñar, tiene que haber alguien que quiera aprender. No podemos enseñar a personas que no quieren aprender. Que ni Jesús gastaba su tiempo en enseñarle a personas que no querían aprender. ¿Cuántas personas van a creer el mensaje? ¿Cuántas personas van a poner en práctica? ¿Cuántas personas van a ir al canal, se van a suscribir, van a compartir a otras personas? ¿Cuántas personas? Entonces, no todos tienen la gracia. La gracia es un don inmerecido. La gracia no es que yo digo, bueno, te voy a regalar este celular, pero dame 1.000 pesos o dame 1.000 reales. No, porque te lo estoy vendiendo más barato, pero te lo estoy vendiendo. Entonces la gracia es un don inmerecido. ¿Por qué es un don inmerecido? Porque somos pecadores, porque merecemos el infierno, porque merecemos pagar por nuestros pecados. Pero a Dios, como la deuda es tan grande, dijo, bueno, no la pueden pagar, vamos a redimirlos. Pero para ser redimidos tenemos que ir a la cruz. Entonces, querido amigo, para tener la autoridad, para deshacer las obras del diablo, tenés que ir a la cruz. Tenés que estudiar la Biblia, y para eso el Señor te está ofreciendo este tiempo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, te glorificamos y te bendecimos, Señor. En este tiempo te pido que bendigas cada vida, cada corazón, Señor, que está escuchando esta palabra. Dios mío, fortalece, Señor, sana, transforma, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, cada persona que está escuchando esta palabra, Dios mío, en el nombre de Jesús, viendo estos videos, Dios, en el nombre de Jesús, llena, transforma, glorifícate, Padre, salva, en el nombre de Jesucristo, Señor, los dejo en tus manos, para la gloria y honra a tu nombre, amén. Para aquellos que estén en Brasil, quiero decirles que estamos acá en Brasília, en Río de Janeiro. Aquel que esté interesado puede entrar en contacto abajo de este video o en el canal Marcelo Parrelia, en cualquier video. Déjenos su teléfono y lo llamaremos. Dios les bendiga, Padre Jesús, que el Dios del cielo esté contigo y con tu familia. Bendiciones a todos, Padre Jesús.